Bienvenidos amigos a este nuevo episodio de Arte en la Mira, y en esta ocasión estamos en el Miami-Dade College en la oportunidad de presentarles a ustedes a una figura de gran relieve a nivel nacional. Se trata del doctor José Rafael Lovera, un historiador, gastrónomo y escritor venezolano que se ha especializado en temas de cultura de la alimentación, la gastronomía venezolana y latina. Y se encuentra hoy aquí en este evento en el Miami-Dade College en Miami, en la ocasión de dictar una conferencia magistral en el campo de las artes culinarias. Bienvenido, profesor. Gracias, un honor para mí estar aquí en este sitio. Muchas gracias. Quería hacerle un comentario en relación a cuál es su visión del creciente interés por parte de la población general sobre el mundo culinario. Por siglos, pues, las artes culinarias y la buena cocina eran privilegios de élites. Sin embargo, yo diría que en los últimos 30 años los libros que más se venden son de cocina, los programas de televisión de aplicaciones generales que más se ven son de cocina. ¿Cuál ha sido la historia del arte culinario en particular en Hispanoamérica? En Hispanoamérica yo debo decir que el oficio ha tenido un cambio en su consideración. Es decir, se pensó siempre que era algo no académico, que era algo que no tenía suficiente prestigio, y se preferían las carreras tradicionales liberales como estudiar abogacía, medicina, ingeniería, etc. Sin embargo, hay varios factores que contribuyeron a que eso cambiara. Si un joven le decía a sus padres hace unos años, 20 por ejemplo, que quería ser cocinero, la cara que ponía era de desconcierto o de tristeza. Hoy, por el contrario, lo mira con una gran naturalidad e incluso con cierto entusiasmo. Los factores son los siguientes. Primero, que la profesión llegó a un grado importantísimo, sobre todo en Francia, empezó por allí, el grado en el cual los oficiantes, los cocineros, dejaron de ser simples aprendices a manera como se hacía antes de los oficios. Es decir, usted llegaba y le ponía al muchacho a los 12 años para que aprendiera a cocinar con un maestro. Cambió el sentido que se sistematizó. Ahí tiene mucha influencia Escoffier, sobre todo a fin del siglo XIX, principios del XX, y existía pues ya para los años 40, 50, ya existía un esquema, un sistema completo de cocina francesa que facilitaba la repetición seria y eficaz. Por otro lado, el éxito de los cocineros franceses, sobre todo, fue muy grande, en los años 60 sobre todo, y ese éxito vino también seguido, o propulsado si se quiere, por esa globalización de las comunicaciones. Entonces, digamos, el personaje cocinero, jefe de cocina, de humilde, sencillo, un poquito así como en la trastienda, es decir, en la cocina, se convirtió en un personaje que fue una especie de nueva vedette, una especie de artista muy buscado, y ahí tenemos los ejemplos clásicos, empezando por Bocuse, Gerard y toda la generación de la que llamaron Nouvelle Cuisine, siguiendo por último con los más recientes, como por ejemplo Joël Robuchon o también Alain Ducasse. De manera que eso favoreció mucho el que el cocinero se convirtiera en un profesional respetable, con futuro, con posibilidad de llegar a tener una vida independiente, de satisfacciones y también con una gran fama y una gran influencia. De manera que eso cambió por completo el concepto que se tenía de la cocina. Entre nosotros en Hispanoamérica, por otra parte, había sido siempre un oficio femenil. Eran las mujeres las que se ocupaban de la cocina. No hay duda, había algunos cocineros desde antes, desde la época colonial ha habido cocineros hombres. Pero sin embargo, siempre fue un oficio, digamos que no tuvo una gran categoría socioeconómica.
con esos dos factores de sociedad y economía. De manera que mi explicación es que, cambiado el concepto sobre la cocina, pues los muchachos que sintieron mucha atracción por algo práctico, que quizás estamos en una época mucho más pragmática, creo que más éxito tiene lo práctico que lo filosófico, entonces se sintieron interesados en eso. Muchos de ellos creyeron que bastaba con que se aprendiera a picar, a mezclar, cosas que se han convencido ya de que es equivocado. Yo tengo un amigo en Francia, Herbetis, que es físico-químico del Collège de France. Él allí ha hecho una gran labor y ha propiciado lo que se ha llamado la cocina molecular. Eso significa que es la cocina del futuro. Eso significa que no solamente va a aprenderse a cortar, a picar, etcétera, sino hay que aprender un poco de química, de física y también, ¿por qué no?, de programación, porque el cocinero va a terminar siendo un gran programador si atendemos a los avances tremendos que ha tenido la ciencia en materia físico-química últimamente. Yo le decía a Hervé que cómo era posible eso. Me dijo, muy sencillo. El ejemplo es el siguiente: si usted es un agricultor y produce zanahoria, usted tiene que transportar la zanahoria. Para eso necesita camiones, para eso necesita gastar energía, desplazar el vehículo, etcétera, etcétera. Es todo un proceso grande. Con la propuesta físico-química molecular, usted convierte la zanahoria en una especie, vamos a llamar, de compuesto, de esencia de zanahoria, que viene en un pequeño tubo, y usted con eso puede, transformando la zanahoria en eso, en su propiedad, luego mandarlo a donde quiere, y no necesita ni un camión, ni una gandola, sino incluso, me dice, no se olvide de la impresora 3D, de manera que podríamos mandar en el futuro esa zanahoria a una cocina en donde fuera. Así es, y de hecho se me ocurre como médico darle un valor adicional a lo que usted acaba de decir, y que con la creciente investigación científica sobre el impacto de lo que uno come en la salud y en la recuperación médica, se hace cada vez más evidente la importancia de escoger lo que comemos y de cómo lo preparamos. Correcto. No solamente la dieta es seleccionar los ingredientes, sino saber cómo preparar, porque hay preocupación porque ciertos esquemas de preparación pueden contaminar o hacer una comida perfectamente saludable en una comida no saludable. Y en relación con lo que usted hablaba de la dimensión, recuerdo que uno de los problemas de la NASA cuando enviaban individuos al espacio era la dieta. Y al principio trajeron nutricionistas que básicamente preparaban tubos de pasta de comida para que ellos comieran en el espacio. Y en las prácticas que se hicieron, los astronautas resolvieron no comer esa comida, pues era incomible. Entonces llamaron a un chef para que preparara comida que se pudiera empacar y comer en órbita en ingravidez, pero que supiese bien, porque tampoco la idea era pasar 6 meses en órbita comiendo mal, ¿no? Claro, eso es lo que está haciendo esta gente del equipo que dirige Herbetis allá en París. Y casualmente yo he tenido la oportunidad, la suerte de asistir a algunos almuerzos preparados según el sistema de Herbetis, ese sistema molecular. Y créame que son deliciosos, porque a veces se piensa, bueno, esto va a ser una especie de combinación de químicos, y por tal entendemos una cosa con sabores extraños. No. Yo comí cosas que sabían a zanahoria, a ostras, a lo que correspondía ese sin problema, sin una sensación retro gustativa que me hiciera sospechar en una especie de ingrediente de eso que nosotros en el lenguaje común llamamos químico. Así es. Otra cosa que quería comentar en relación a esta evolución del arte culinario, que lo llamamos ahora arte culinario, en el pasado era cocina, cocinero, era un sistema de aprendiz, como usted bien lo describió, pero como todas las ciencias, primero pasaron por una etapa de formalización, de garantizar la reproducción de las grandes recetas de la comida francesa, italiana, etc.
Pero como toda ciencia que se desarrolla también como un arte, ha habido una gran necesidad de experimentación. Entonces hay una gran cantidad de chefs jóvenes que están experimentando con nuevos esquemas no conocidos. Entonces, ¿qué comentario tiene usted de lo que se llama la nueva cocina? Esa cocina de fusión experimental que está tratando de romper un poco los clásicos esquemas culinarios y de brindar innovación en el mundo del arte. Mire, siguiendo con el hilo de lo que es la cocina del futuro, yo le preguntaba a este amigo químico francés, entonces el cocinero va a dejar de existir como lo concebimos ahora. Me dijo, no, el cocinero va a ser el gran programador. Me dijo, y te pongo un ejemplo, tú conoces los sintetizadores. Bueno, el sintetizador musical te ha dado posibilidades de conocer sonidos nunca sospechados. Ninguno de los instrumentos musicales tradicionales produce eso que produce el sintetizador. ¿Y qué es lo que hace el que maneja el sintetizador? Bueno, combinaciones, y entonces te mete en un mundo nuevo y te une y te mezcla cosas que antes eran inconcebibles de mezclar, con gran éxito. Me parece que entre esa comparación entre el disc jockey, vamos a llamar, y el cocinero es muy interesante. Yo creo que en el fondo vamos por ese camino. Va a ser como que maneja una especie, vamos a decir, de sintetizador culinario y nos hace probar sabores nuevos en cierta forma con su arte. ¿Será eso lo que está incentivando a tanta gente joven a seguir carreras de educación culinaria? Creo que sí, porque es un camino de que hay la necesidad expresiva en el joven. No, y los empleos están allí. Y los empleos que están también, por supuesto, porque cada día es más importante ese tipo de recurso laboral, pues. Y a diferencia de otras profesiones, ofrece no solamente la oportunidad de ser empleado de una organización, de un restaurante muy bueno, sino de también independizarse y crear su propio restaurante. Hay incluso shows en televisión que muestran individuos que empezaron de chef en un restaurante y luego se independizaron, montaron su propia organización y están ofreciendo lo mejor de su arte en forma controlada por ellos mismos. Así es, la filosofía del Centro de Estudios Gastronómicos que yo fundé es no solamente de crear cocineros ilustrados, sino cocineros que tengan independencia, y ha habido varios casos de muchachos que empezaron a trabajar fuera en restaurantes o también en el país, allá en Venezuela, y terminaron montando su pequeño restaurante con éxito. Volvamos un punto al caso Venezuela. Mucha gente comenta que la comida venezolana se convirtió en extraordinaria con las famosas migraciones de los años 50, donde vinieron muchos europeos y obviamente enriquecieron la cocina criolla tradicional venezolana con sabores, ingredientes, formas de combinación. Está la famosa comida española, la italiana, traída por los emigrantes. ¿Cómo ve usted el desarrollo de la comida? En una época se decía que Caracas era una de las ciudades donde mejor se comía en el mundo. Obviamente estamos pasando por una crisis muy difícil, pero hay nuevas generaciones en Venezuela y hay escuelas de cocina en Venezuela. Hay escuelas de cocina, varias, porque el boom también ha llegado allá. Sin embargo, yo pienso que no conozco ninguna fuera de del CEGA, del Centro de Estudios Gastronómicos, que se ocupe de crear un cocinero ilustrado, es decir, perdón, de crear un cocinero ilustrado, es decir, alguien que pueda incluso reformar la cocina, innovar, que sepa dar razón de lo que hace, de la historia, de las mezclas, de la proveniencia, de los orígenes, es decir, que tenga cultura suficiente como para dominar ese arte, convencer a los otros, eso, y sintetizar y crear por esos caminos nuevos. Yo pienso que eso es lo que debía ser el ideal de toda escuela de cocina. Coméntenos un poco, profesor, de sus libros. Veo que tiene un par de libros allí y nos gustaría que nos comentara algunas de las obras que usted ha trabajado en el pasado. Bueno, aquí hay un primer libro, no un primer libro mío, sino un libro que me invitaron a participar en esta serie que se llama Food Culture
Around the World, y me pidieron que hiciera sobre Sudamérica. Esto lo publicó Greenwood Press de California. Hice mi texto en español, fue traducido y lo sacaron aquí, aparentemente con éxito porque está agotado. Sin embargo, es interesante que hoy día Greenwood pasó a manos de una editorial llamada Clio, que va a reeditar o reimprimir por lo menos el libro. Este es uno. Esta es una especie de visión de la cultura alimentaria de América del Sur, en todos sus aspectos. Este otro, en cambio, está bien circunscrito a nuestro país, a Venezuela, y es el retablo gastronómico de Venezuela, que ha sido editado por la iniciativa de un grupo de venezolanos interesados en nuestra cultura, que están en la Fundación Artesano, y que ha tenido pues una gran difusión últimamente. Y aquí muestro yo un poco lo que podría ser los personajes que intervienen en la cocina. Hablando de personajes, digo, porque los ingredientes también son personajes. Y a la larga hay una trama en la cocina. La trama sería, digamos, el guión, la receta y el resultado de esa trama. Un plato bueno, malo, regular. Entonces un poco aquí una revisión de esos ingredientes nuestros, de esos platos añejos o nuevos, de los cocineros, de los cocinautores que se han destacado allá en el país. Y en fin, es una especie de eso, del gran recuadro donde muestro los diferentes aspectos de nuestra cultura culinaria, que creo que es muy aplicable al resto de América Latina. Bueno, indudablemente una obra de gran valor histórico y informativo para futuras generaciones de cocineros y de chefs que se van a desarrollar en este campo. Bueno, profesor, agradezco mucho la oportunidad de haberlo entrevistado. Le deseo mucho éxito aquí en sus conferencias, en sus eventos en Miami, y espero pues que en futuras entregas pues se encuentre en la mira la oportunidad de comentarnos sobre temas de su interés. Con mucho gusto, muy contento también de haber estado con usted, y gracias por la entrevista, y muy agradecido por la receptividad que veo que tiene en esta ciudad este tema, y también el tema venezolano. Así es, y se encuentra pues usted aquí presente en la Escuela de Arte Culinario del Miami Dade College, el más importante college de los Estados Unidos. Muchas gracias por su oportunidad de entrevistarlo. Gracias a usted de nuevo.